Hola, buenas tardes. Soy Idoia Calleja, soy la directora de másters y cursos del Basque Culinary Center y es un placer inaugurar esta iniciativa Talento Joven de la Gastronomía, con este primer encuentro que se titula Cómo emprender con apenas 30 años. Este encuentro estará dinamizado por Ander López, que es el responsable de emprendimiento del Basque Culinary Center. Talento Joven en la Gastronomía es una iniciativa que busca reconocer jóvenes profesionales que estén marcando la diferencia dentro de la cadena de valor de la gastronomía. Esta iniciativa está impulsada por el Basque Culinary Center y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos, y es una iniciativa que pretende buscar con estos encuentros un espacio de reflexión e inspiración para jóvenes profesionales, para demostrar y desde luego visibilizar que hay futuro en la gastronomía. Y a continuación doy paso a Purificación González. Ella es la subdirectora, perdón, general de promoción de los alimentos de España. Buenas tardes, Purificación. Buenas tardes, Idoia, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos están viendo y oyendo. Y bueno, una vez más, gracias por pues estas iniciativas que tanto nos interesan a todos, Alimentos de España y a todos. Voy a ser muy breve porque yo me imagino que aquí lo importante es meterse en harina, ¿vale? Pero bueno, simplemente explicar qué es Marca España, qué es, perdón, Alimentos de España y por qué Alimentos de España quiere estar aquí. ¿Vale? Entonces, Alimentos de España es una marca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿vale? Que detrás de ella no hay ningún producto comercial. Detrás de Alimentos de España están todos los alimentos de España. ¿Y por qué hacemos esto? ¿No? Porque nosotros lo que queremos es poner en valor el esfuerzo y el trabajo de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores, nuestras cooperativas, industrias, incluso la distribución, ¿no? Toda la cadena alimentaria, poner en valor a través de sus productos, de los productos, de esos alimentos que dan lo mejor que tienen y que son de altísima calidad, de una gran variedad, con una temporalidad estupenda, accesibilidad, etcétera. Entonces, claro, para poner en valor eso, para nosotros la gastronomía es una parte fundamental que pone en valor esos alimentos, ¿no? En la gastronomía los chefs son un poco los que hacen magia con nuestros alimentos de España y nos ofrecen esas magníficas presentaciones y esos desgustes culinarios tan excepcionales en un plato. Entonces, Basque Culinary Center hemos querido ser una pareja armoniosa y necesaria, ¿no? O sea, allí donde se esté hablando de innovación, de proximidad, de kilómetro cero, de accesibilidad, de innovar, como he dicho, pero innovar con responsabilidad, de creatividad, de investigación, todo lo que sea liderar proyectos gastronómicos, pues nos parece una magnífica oportunidad como escaparate de esos alimentos de España. Y, por supuesto, apostamos por el futuro. Apostamos por el futuro y los jóvenes talentos serán nuestros chefs maravillosos de mañana. Ahora mismo estáis inculcando toda la sabiduría ofrecida por nuestros mayores, entenderme entre comillas, ¿no? Y estáis creando vuestro propio sello personal. Y queremos acompañaros y que os sintáis acompañados por parte de Alimentos de España, porque queremos estar con vosotros ahora y en el futuro, y que los Alimentos de España sean una herramienta para vuestro éxito. Alimentos de España indudablemente está con la gastronomía. Este mismo año, por ejemplo, hemos estado en Madrid Fusión, que ya no se llama Madrid Fusión, se llama Madrid Fusión Alimentos de España. Hemos estado patrocinando el Sol de la Sostenibilidad de la guía Repsol, que se lo hemos dado a Enecoacha. Hemos estado en San Sebastián Gastronómica el año pasado y vamos a estar este año. Hemos patrocinado la sección gastronomía del Festival de Málaga. O sea, nuestra apuesta por la gastronomía es incuestionable, pero lo que queremos de verdad es apostar por los jóvenes talento. Y claro que se puede apostar incluso por los menores de 30 años. En fin, estamos con vosotros, vamos a seguir estando. Nuestra colaboración con el Basque Culinary Center es una pareja que ha llegado para
seguir fructificando todo lo que tenga que ver con alimentos de España y con gastronomía. Entonces, por mi parte, no me quiero enrollar mucho más, simplemente desearos una muy feliz e inteligente tarde y que desde luego vamos a aprender y nos vamos a enriquecer. Cuando llegué a Washington por primera vez, me preguntaron de dónde venía. Y yo les dije que del país más rico del mundo. Les conté que en mi país hay bosques minúsculos donde reside el secreto de nuestra longevidad y que tiene árboles donde nace oro, oro líquido, que hay llanuras extensas de colores rojos y vetas blancas, volcanes de los que emanan los mejores aromas del mundo, que hay lugares de extrañas rocas, esencia del Mediterráneo, y que hay millones de perlas que salen de la tierra, cuevas preciosas que se pueden comer con las manos. Les dije que los bancos más importantes, los más ricos, están en el mar y que en ellos hay criaturas marinas que son riquísimas. Les conté todo eso y desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir a este primer encuentro de jóvenes talentos de la gastronomía. Como ha comentado Idoia, yo soy Ander López, soy el responsable de emprendimiento aquí en el Basque Culinary Center y bueno, simplemente voy a ser el encargado de dinamizar esta sesión en la que contaremos con 6 jóvenes talentos dentro de la gastronomía y que queríamos hacer especial esta primera entrega de los diferentes talleres, siendo estos jóvenes que voy a presentar ahora mismo, pues de diferentes ámbitos, pero que todos han emprendido dentro de la gastronomía y con menos de 30 años. Contaremos con Luis Francisco Callealta, de Cádiz, que es emprendedor y copropietario del restaurante Ciclo. También contaremos con Clara Díez en el mundo del vino, que es Clara Díez, copropietaria de Fromage en el ámbito de quesos. También tendremos a Víctor García, emprendido con la startup GoFoodie App en el mundo de la gastronomía y a la vez de la tecnología. Tenemos también a Lucía Fuentes, en este caso sí, del vino, sumiller a Poniente y a la vez cofundadora y enóloga de Cuatro Ojos Wine. Y también tenemos en la parte investigadora a Patricia. Patricia Jurado es profesora adjunta en la Universidad de Harvard y además está en la segunda convocatoria del Bulli 1846. Y finalmente, nuestra ponente más joven es Maitane Alonso, que además de ser estudiante de medicina es la cofundadora de Innovation Alimentary Machines. Así que estáis todos en pantalla y muchas gracias por asistir. También querer dar las gracias a todo el que nos está viendo hoy en directo y recordaros que al final de la sesión podéis preguntar a estos jóvenes talentos todas las dudas que tengáis, tanto de su profesión como de este tipo de eventos, a través de la sección de preguntas y respuestas que tenéis en Zoom. El evento simplemente consistirá en una charla entre ellos. Yo seré un simple moderador en el que os iré preguntando cosas, os iré introduciendo a cada uno de vosotros, pero la idea es poner en valor vuestra carrera de emprendimiento, poner en valor los diferentes alimentos de España y cómo habéis podido combinar vuestro talento emprendedor con la gastronomía. Y es decir, mostrar a la gente, a otros futuros y a otros jóvenes talentos, que la gastronomía y emprender en ella es más amplio de lo que nos creemos. Por ello, os doy la bienvenida, os doy las gracias y nada, todo vuestro y adelante. Si queréis, empezamos con Luis. Comenzamos contigo, Luis, y yo os voy introduciendo a cada uno de vosotros. Genial, bueno, pues yo soy Luis Callealta y bueno, desde hace 7 meses pues me metí en el universo, ¿no?, empresarial, inauguré Ciclo Restaurante y bueno, y después de 8 años, ¿no?, que me llevé a Poniente, pues surgió todo esto. Quise cambiar un poco ya el 1%, ¿no?, que me faltaba en mi vida profesional. Y bueno, inauguré Ciclo y la verdad que bueno, fueron tiempos difíciles, inauguramos en plena pandemia, pero estamos aquí muy contentos y sobre todo contentos de estar aquí con todos ustedes. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Luis. Pasamos ahora entonces a Clara Díaz. Bueno, pues nada, yo soy Clara Díez y me dedico al queso. Mi proyecto se llama Formaje y se dice formaje también porque es una palabra castellana caída en desuso, que significa queso y que tiene pues la misma raíz y el mismo origen que
formaggi o fromage o formatge en catalán, pero se dice formaje. Entonces, Formaje es un proyecto que ponemos en marcha hace ahora mismo un año, pensado para promover la cultura y el consumo del queso artesano a través de la creación de experiencias de compra, pues tanto en retail como en digital, que entendemos son transformadoras y de impacto para un consumidor pues interesado no solo en el producto como en su trasfondo, ¿no? Nosotros venimos trabajando en el sector del queso artesano ya bastantes años para la edad que tenemos, en realidad desde 2014 aproximadamente, que son ya como 7 años casi. Y bueno, pues esta plataforma vuelca un poco pues ese aprendizaje y también las inquietudes y las comparte con un consumidor final. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Ahora pasamos a Víctor. Víctor García nos contará un poco más sobre su proyecto de esta empresa tecnológica, esta startup que fundó hace no mucho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos los compañeros aquí. La verdad es que da mucho gusto verlos, aunque sea online. Bueno, mi perfil es un poco extraño. Yo en otra vida, como digo, era abogado, pero mi gran pasión siempre ha sido la gastronomía como consumidor. Me encantaba descubrir restaurantes con mucho talento como el de Luis. Y al final hice de mi pasión mi profesión. Encontré una necesidad que era una necesidad propia y que perdía mucho tiempo buscando locales que destacaban por un plato de gastronomía concreto. Cuando viajaba, hablábamos de esos productos que hay en España. Pues, por ejemplo, si alguien venía a mi tierra y quería saber lo que era el paparajote que se hace con la hoja del limonero, pues era muy difícil, ¿no?, encontrar esos productos locales y en qué establecimiento encontrarlos. Por eso, bueno, dejé la abogacía y me dedico desde hace 4 años a la tecnología aplicada a la hostelería. Han sido un año, como imagináis, muy, muy intenso, lleno de creatividad, pero muy gratificante, ¿no? Porque estamos siempre al lado del hostelero. Sois de otra raza, todos los que estáis aquí escuchando, porque es impresionante lo que habéis hecho durante este año y medio. Y la verdad es que muy contento de este cambio del mundo jurídico al gastronómico. Vale, perfecto, Víctor. Bueno, pues a ver si alguno más te escucha. Y ahora damos paso a Lucía, nos va a contar un poco más sobre el mundo del vino. Sí, bueno, buenas tardes. Yo soy Lucía Fuentes, soy copropietaria de la bodega Contrajo Wine, una bodega muy pequeñita aquí en el Puerto Santa María, que iniciamos en 2015, 2 compañeras más y yo, en el momento que terminamos de estudiar el grado superior de vitivinicultura. Y aparte también soy sumiller en el restaurante A Poniente y tuve el privilegio de compartir algunos años con Luiti allí. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Ahora pasamos con Patricia, que nos va a explicar que no todo en el mundo emprendedor tiene que ser negocios o cliente final, sino también nos va a dar su perspectiva desde la parte investigadora. Y como tú dices, yo no voy a explicar como un proyecto que yo he emprendido porque sería más un emprendimiento personal. Yo estudié en el BASC y del BASC me fui a Harvard a hacer un proyecto y de ese proyecto al final acabé pues gestionando las public lectures de Science and Cooking, haciendo investigación, colaborando con empresas, gestionando el lab y de ahí ahora estoy en el Burgi y en Harvard teletrabajando a la vez. Pero bueno, también creo que es un perfil que no hay muchos. Esto que tenga pues, la parte gastronómica muy desarrollada y a la vez toda la parte de la ciencia, y creo que va a ser muy demandado y sobre todo a lo mejor no he emprendido en un proyecto, pero a lo mejor en definir un poco un perfil profesional que creo que tiene mucha cabida hoy en día. Vale, perfecto, Patricia. Y bueno, finalmente tenemos a Maitane, nuestra ponente más joven, que como decía antes, combina sus estudios de medicina con su labor o su rol emprendedora. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Ander, y por la invitación, porque es un verdadero placer estar aquí. Yo me llamo Maitane Alonso Monasterio, soy investigadora, también estudio medicina, ahora acabo de terminar el 3er año. Y aparte de eso, bueno, yo comencé a investigar hace unos 5 años, que parece poco tiempo, pero para mí es un cuarto de mi vida, no recuerdo cuándo estaba haciendo esto, y por una necesidad que vemos en nuestro día a día. Esto de tener que comer corriendo las sobras, ¿no?, para no tener que tirarlas por todo el tema del desperdicio alimentario, pues inventé un nuevo método de conservación de alimentos que no solo lograba alargar la vida útil de los productos, sino que lo hacía de una manera más sostenible, más económica, también más rápida, con un menor gasto energético, y decidí para poder acercarlo y bueno, al fin y al cabo intentar una idea, ¿no?, convertirla en realidad, cofundar mi primera empresa junto con mi familia llamada Innovating Alimentary Machines.
Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a poder disfrutar y hablar un poco más cada uno de vosotros de vuestra trayectoria. Lo que haremos es que esto sea una conversación, que entre vosotros os preguntéis también. Y bueno, yo os iré lanzando preguntas, tanto de vuestra trayectoria como ligadas con el tema de alimentos, como habéis visto antes. Y como siempre, la primera pregunta va a ser: ¿qué dificultades o cuál fue vuestro proceso emprendedor y qué os encontrasteis en ese camino desde que dijisteis quiero lanzar esto hasta hoy en día? Porque bueno, desde construir el business plan, obtener financiación, llevar las cuentas, la operativa. Entonces, un poco cómo ha sido ese journey vosotros y sobre todo pensando en otros jóvenes talentos que tengan una idea y quieran emprender, pues bueno, para ahorrarles ese pequeño bache por el que ya pasasteis y que supongo que les ayudará mucho. Yo hablo de mi experiencia propia. Nosotros, la bodega surge de que es verdad que el mundo bodeguero siempre ha sido algo más masculino que femenino y que encima siempre han sido empresas muy familiares. Entonces, en 2015, cuando terminas de estudiar, te das cuenta de que vas a hacer práctica a grandes bodegas, tanto aquí en la provincia de Cádiz, como yo, por ejemplo, que me fui a La Rioja, donde era muy complicado hacerse un hueco. Así que decidimos que por qué no intentar hacer algo nosotras por nuestra parte. Y es en 2015 cuando hacemos nuestro primer vino, viendo si lo que teníamos en la cabeza era factible o no, siempre intentando, haciendo algún pequeño experimento. Y una vez que se hizo el primer vino en las instalaciones del instituto que se nos cedieron, pues nos pusimos manos a la obra con el tema de todo el papeleo. Tiramos un poco de la Junta de Andalucía, en este caso del Ayuntamiento del Puerto Santa María, donde hay diferentes proyectos donde se le dan locales, o bueno, vas a concursos de locales que te ceden durante 4 años. Tuvimos la suerte de que nuestro proyecto salió ganador entre uno de ellos y hemos estado hasta 2020 en estas naves. Es verdad que son supuestamente 4 años, pero si la función que se hace del trabajo es la producción, daba medio añito más. Nosotros no hemos tenido que alargar este año la mudanza por el tema de la pandemia, como todo estaba muy parado, la solicitud de papeleo para mover cualquier cosa estaba súper parado, y en enero de 2021 cuando, por ejemplo, ya nosotros nos hemos independizado, por así decirlo, del ayuntamiento, de aquello que nos habían cedido y nos habían prestado, y por fin tenemos una bodega propia de instalaciones nuestras 100%, y poquito a poco vamos creciendo. Vale, perfecto, Lucía. No sé si, por ejemplo, Luis, tú, por ejemplo, que fue en plena pandemia, como esa visión que has tenido de emprender y encima en pandemia. Bueno, más que visión, yo creo que es como me decía mi familia, ¿no? Que estaba loco perdido directamente, ¿sabes? Y después de 9 años, ¿no? En la Poniente, pues, fue todo muy rápido, ¿no? Cuando yo empecé teníamos una estrella, teníamos 14 personas en plantilla, ¿no? Hasta que cuando terminé hace 7, 8 meses, pues teníamos 140 entre todos los sitios, ¿no? Eso fue una evolución muy grande y para mí pues fue un crecimiento brutal, porque fui aprendiendo mediante crecía la empresa, ¿no? Cuando viene la pandemia esta, pues a todos pues nos bajó directamente, nos sentábamos en el sofá, el que tenía terraza iba a la terraza, veíamos la tele y como cualquier persona que tenga ganas de hacer cosas, pues te volvía loco en casa. Yo, básicamente, bueno, desde hace 4 o 5 años lo he pensado alguna vez, ¿no? En algún momento, pero de abrir una empresa, ¿no? De tener mi propia empresa, pero yo siempre he estado muy a gusto, ¿no? En la Poniente, sobre todo porque hemos crecido mucho y bueno, Lucía lo sabes, ¿no? Que Ángel es como nuestro padre y nos ayuda mucho. Pero claro, cuando ya pasa toda esta pandemia y bueno, está pasando esta pandemia, estaba dando vuelta, pues me ponía a mirar internet, me ponía cosas, me salió un local en el barrio donde me crié, que tenía para mí mucha alma, porque bueno, en Cádiz existe mucho la piedra accionera, estaba justamente
a 2 minutos de donde vivía. Y bueno, me lo planteé, simplemente me hice esa pregunta a mí. Y bueno, yo como pienso que estoy loco, pues me decía, no, sí, vamos a hacerlo. Se lo dije a mi mujer y bueno, lo primero que me dijo que eso, que estaba pensando, que tal. Y bueno, pero me dijo, bueno, ¿y por qué no lo piensas de verdad? Y lo hablas con Ángel. Lo hablé con él y por eso ya te digo, lo mío, yo estaba y estoy súper cómodo en donde estaba, pero fue prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? Después de 8 años, también el nacimiento, ¿no? En plena pandemia de mi segundo niño, que nació el 15 de mayo, pues ya pues buscaba otros ciclos, ¿no? Que por eso mi empresa o mi restaurante se llama Ciclo, es por cambiar una etapa nueva, hacer una etapa nueva e intentar crecer y sobre todo tener una nueva aventura. Yo lo que hice, bueno, no tenía mucho ahorrado, ¿no? Tenía algo ahorrado y hice un proyecto y bueno, se lo presenté a una entidad financiera y bueno, me lo concedieron. Pero ya te digo, mi proyecto, mi restaurante es muy pequeñito, es humilde y bueno, como digo yo, ¿no? Al igual que la filosofía de donde vengo, somos unos locos enamorados de nuestro trabajo y bueno, y yo te digo que en 7 meses, pues bueno, nos han reconocido en Madrid Fusión y demás y eso nos da fuerza para seguir. La filosofía de Ciclo irá variando mucho, ¿no? Porque para eso lo he llamado así, es algo que quiero tener libertad en mi restaurante, no quiero tener un guión marcado y bueno, tuvimos la suerte de que José Carlos Capel vinieran a los 2 meses, nosotros empezamos el proyecto pensando en que teníamos que tener o tirar, ¿no? De los productores locales, básicamente porque, bueno, la gestión de gastos y de facturación no sabíamos cuánto iba a ser, porque en pleno diciembre abrir un restaurante, pues imagínate los miedos que puede tener uno. Y bueno, me planteé lo siguiente, ¿no? En este caso, en el tema, el enfoque, ¿no? Aparte de todos los productos que utilizamos, del mar, de la tierra, de todo, en el tema de las verduras, pues nosotros trabajamos, ¿no? En Aponiente, como Lucía bien sabe, con Rafa Monge. Y bueno, yo como director gastronómico antes, pues yo 3 meses antes, pues me sentaba con él y le decía, de aquí a 3 meses o a 2 meses vista, voy a necesitar estos productos, estos guisantes, voy a consumir tal. Pero claro, yo decía, yo quiero tirar de estos productores y demás, pero os quiero tener una verdura de Navazo, ¿no? Que es algo del siglo XVI, de Cádiz, pura. Pero me preguntaba, decía, bueno, si yo pido 20 kilos a la semana y voy a tener 2 clientes, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces surgió la idea de decir, mira, vamos a hacer una cosa, tú pues coges, vendes todos tus productos y cada semana me vas diciendo qué tienes y me lo vendes al Ciclo, así indirectamente. Y bueno, ahí surgió el tema de las verduras feas, que bueno, que por eso es un poco lo que nos han reconocido en este año, que son a partir de verduras que la naturaleza, pues mediante la humedad, el sol o el frío, pues se deterioran y visualmente no son atractivas. Entonces yo vi ahí un hueco y un camino, sobre todo también porque eran verduras que estaban espectaculares. Simplemente había que tratarlas de una forma un poco más especial, por así decirlo, y valían más baratas. Entonces, pues como empresario, ahí vi un poco, ¿no? Un camino, y ese camino, pues nos ha llevado donde nos está llevando y está siendo motivante, con lo cual, por nuestra parte, vamos a seguir, en este caso, ¿no? En este año hemos apostado por las verduras, pero el ciclo sigue comenzando y sobre todo pensar en los productores locales y los productos de España. Eso está bien. En el tema de alimentos, bueno, yo creo que Maitane tienes bastante que decir, ¿no? Joder, un montón. Y todavía más hoy en día, ¿no? Porque hasta hace relativamente poco, como que pues se pensaba en lo que son los alimentos y pues me gusta, no me gusta, está rico, no está rico, pero cada vez más una de las tendencias es atender a pensar en los valores que traen los alimentos, ¿no? Todo el tema de la sostenibilidad, todo el tema de cómo ha sido su producción, y yo creo que son cosas que se están valorando muchísimo. A mí en concreto me preocupaba un montón el tema del desperdicio alimentario. ¿Y por qué? Porque todos los datos que tenemos hoy en día están apuntando a que va a haber un incremento en la población y vamos a tener que aumentar en un 70%
la producción de alimentos para poder dar respuesta a la sociedad en unos pocos años. Entonces, claro, tenemos que incrementarlo en un 70%, pero sin embargo, todavía hoy en día seguimos desperdiciando un 30% de la producción mundial de alimentos. Y a mí estos dos datos, y todavía más puestos juntos, es que me parecían escalofriantes. Y sobre todo el tema del desperdicio alimentario, que muchas veces es un problema, como que todos lo conocemos, pero lo tendríamos como simplificado en la cabeza, o yo por lo menos lo tenía, porque claro, no desperdiciamos solo alimentos, sino también otros recursos limitados que conlleva el desperdiciar esos alimentos, como puede ser el agua o como puede ser también la tierra empleada para producirlos, que igual no se visibiliza tanto, pero por ejemplo en 2020, el 22 de agosto, fue el día de sobreabastecimiento de la tierra, en el que habíamos agotado los recursos que el planeta puede regenerar en un año. Claro, y desde ese día seguimos, pues al fin y al cabo, explotando a nuestro planeta y todavía no tenemos un planeta alternativo para irnos a vivir, así que yo siempre he pensado que es como responsabilidad de todos y de todas cuidar el que tenemos. Y el tema de la sostenibilidad, que a veces es como una palabra, o yo la sentía como una palabra muy compleja, como muy grande, como ¿qué voy a poder hacer yo? No, pero mirad, para mí por lo menos la sostenibilidad es algo súper fácil. Yo en mi casa cuando era pequeña y se me rompía un juguete, no me compraban otro juguete al momento, ¿no? Sino que con un cacho un juguete roto y otro cacho otro juguete, ahí acabábamos construyendo algo que al final no tenía ni pies ni cabeza ni absolutamente nada. Pero sin embargo, lo que estábamos haciendo es reutilizar. Y al fin y al cabo, eso es algo que en un mundo en el que estamos sobreconsumiendo, ¿no? Pues sería muy importante ya no solo educar en sostenibilidad, sino también intentar aplicarlo en nuestro día a día, que cada vez es algo que se ve muchísimo más, y sobre todo también pues como individuos pues apoyar que se tomen medidas necesarias para intentar, bueno, controlar todo esto. Pero la verdad es que la gastronomía a mí me parece un mundo apasionante. Yo, siendo totalmente sincera, nunca habría dicho que me iba a dedicar ni a la investigación ni a la gastronomía. Y me parece tan importante esa labor de visibilizar las profesiones, visibilizar que se puede emprender dentro de la gastronomía, que se puede emprender en otras áreas. Y, por ejemplo, en el tema de la ciencia y la investigación, yo recuerdo cuando estudiaba, pues yo no era una persona de ciencias, no quería saber ni de tecnología ni de absolutamente nada. Pero, sin embargo, porque muchas veces se educa en el conocimiento teórico, que es necesario, pero hace falta ver esa manera práctica, hace falta ver esa inquietud, las ganas de hacerse preguntas, que al fin y al cabo es lo que nos mueve, no dejar de hacernos preguntas e intentar dar soluciones a los problemas que tenemos en nuestro día a día. Y al fin y al cabo con eso yo creo que todos llevamos un pequeño investigador en nuestro interior. Bueno, en ese sentido, yo creo que Patricia, que ha pasado también por la casa y ahora está en Harvard de profesora adjunta, ¿cómo decides al final, una vez terminas tus estudios en el Basque Culinary Center, decidir irte a Harvard y además, cómo compaginas hoy en día con el tema de la segunda convocatoria, el BULLI? Cuéntanos un poco pues, cómo surgen esos pasos y qué haces hoy en día. Pues yo un poco como dice Maitane, desde pequeña también era una persona muy curiosa y ya quería ciencia, nutrición, tecnología de los alimentos, pero luego el BAS daba como un enfoque muy holístico de la gastronomía y no como desde un punto de vista muy centrado en los nutrientes, sino desde un punto de vista mucho más 360. Entonces, pero aún así yo tenía una motivación intrínseca por la ciencia. Entonces, una vez, bueno, durante el BAS yo ya me orienté mucho a la nutrición, a todo el desarrollo de producto. Y una vez acabé el BAS, salió en Harvard un proyecto sobre la recreación de las recetas más antiguas de la historia de la humanidad, pero como desde un punto de vista súper transversal, de la ciencia, la historia y la gastronomía. Bueno, pues me metí en ese proyecto y de ese proyecto salió otro, que era como analizar un agente espumante que se podía reemplazar para la clara de huevo, que era como utilizar la clara de huevo, pero de una manera mucho más sostenible con una planta. Y todo esto salió de manera súper espontánea en un ingrediente que no sabíamos lo que significaba en las tablas babilónicas, que era de donde sacábamos estas recetas, y era ¿qué es esta palabra? Y mirando en textos médicos vimos que era una planta. La añadimos a los guisos estos babilónicos de las primeras recetas de la historia, y vimos que eso empezó a espumar, pero, o sea, el guiso lo batíamos y eso espumaba. Y dijimos, ¿qué es esto? Y de allí ya lo empezamos a caracterizar y de ahí al final acabé dando clase, acabé pues gestionando el lab y claro, este año de pandemia pues Harvard hizo todo online, estaba en casa, yo soy una persona muy activa y claro, ya me estaba volviendo loca.
de estar todo el día en casa, teletrabajando, clases online, investigación online, analizando datos todo el día, y vi que salió lo del Bulli. Justo la convocatoria del Bulli se llamaba Comprender la historia para crear. Y como yo había hecho todo esto de las tablas babilónicas y como una parte también era vaciar recetas como método creativo, pues apliqué y el señor Ferran me cogió. Y ahora en el Bulli lo que estamos haciendo es, bueno, yo estoy escribiendo el libro de ciencia y cocina que va a sacar Bullipedia, que ya estaba escrito como una parte y yo lo estoy terminando. Y luego aparte tenemos como proyectos transversales porque somos un equipo, pues hay un periodista, una historiadora, cocineros, y somos 9 y cada uno tiene como un proyecto y luego aparte pues estamos analizando la Nouvelle Cuisine, cosas como a lo mejor más relacionadas con la creatividad, la innovación, analizando estilos y movimientos, como es un think tank. Estamos todos ahí reflexionando, todo el rato cuestionándonos el status quo y luego por las noches pues trabajo en Harvard porque con la diferencia horaria igualmente me lo podía compaginar y eso, yo estoy haciendo ahora 2 investigaciones, vamos, trabajando mucho, pero por lo menos entretenida. A gusto. Bueno, que en ese sentido que se lo digan a Víctor, ¿no? Víctor, que como tú me has dicho, como un abogado emprende en tecnología o en startups y encima en gastronomía, ¿no? Porque al final todo el mundo creemos que la gente que viene del mundo de startups pueden ser informáticos o tecnólogos o ingenieros, pero lo que importa al final es tener esa idea y tener esa pasión, ¿no? Sí. Luis ha dicho antes una cosa que yo creo que aplica a todo y es muy importante. Él ha dicho que está un poco loco. Todos estamos un poco locos, todos los que emprendemos. Y esto es importante porque seguramente todos hemos tenido la voz interior que nos ha dicho esto. ¿A dónde vas? No vas a conseguir eso. ¿Cómo vas a hacer? Si eres abogado, ¿cómo vas a montar una empresa de tecnología? ¿No? Y así con cualquiera de los proyectos que estamos aquí. Yo creo, hablaba antes de las dificultades de emprender, de cómo afrontar de repente temas de nóminas, de gestión empresarial, etcétera. Hay un concepto en psicología que se llama parálisis por análisis y yo creo que la única diferencia que tenemos las personas que estamos emprendiendo, sobre todo de edad temprana, es que somos demasiado, y digo demasiado un poco negativo también, optimistas, ¿no? Y no pensamos en todas esas barreras, nos lanzamos. Esto es negativo porque luego hay que frenar un poco, pero es positivo porque nos obliga a enfrentarnos a esos retos uno a uno y ir superándolos. Mi caso fue algo parecido. Yo, bueno, venía de una carrera jurídica, pensaba que era mi destino y estar 2 años trabajando en un gran despacho internacional, pues me di cuenta que no me motivaba, ¿no? Y parecía que había estudiado toda la vida algo y tenía que dedicarme a eso. Pues bueno, decidí que no, que tenía que hacer lo que me apetecía. Me encantaba la gastronomía, detecté el problema, me lancé y por el camino pues fuimos aprendiendo mucho, tuvimos muchos golpes, es normal, pero yo creo que ha sido una historia de éxito simplemente aunque sea por el aprendizaje. Al final, si yo tengo que recomendar algo a la gente es que obviamente valore los riesgos, pero si puede asumirlos, que lo afronte, que lo tome como una historia de aprendizaje, que se reúna de las mejores personas. El único consejo que yo puedo dar de verdad es que todo tu equipo sea mucho mejor que tú en todo. Por eso un abogado termina teniendo una empresa de tecnología, porque tiene socios tecnólogos o tiene socios que le cubran todas sus deficiencias, ¿no? Y al final, por suerte, creo que ahora hay muchos recursos online. Luis, por ejemplo, comentaba cómo él, bueno, estaba mirando internet y descubrió este local. Patricia vio todo el tema de Harvard, etcétera. Para emprender empresas tecnológicas creo que ya hay mucho escrito. La práctica luego siempre difiere un poco, pero es una buena base para empezar. Y luego la propia administración pública, hay muchas incubadoras, aceleradoras. El propio Basque Culinary Center tiene un programa de aceleración para estas tecnológicas que se apoyen en eso. Empezar ahí, mucha ilusión y sobre todo rodearse un buen equipo. Nosotros en ese sentido, como bien has dicho, estamos encantados de escucharos y cualquiera que quiera emprender en gastronomía, nos tenéis como aliados. Clara, una pregunta para ti. ¿Crees que iniciativas como la tuya ayudan a poner en valor los productos, en este caso el queso, de las diferentes regiones o tierras de España? ¿Tú has notado un poco esa conciencia en el consumidor? Bueno, sin duda, ¿no? Quiero decir, al final nuestro papel es el de intermediarios, ¿no? De alguna manera. Y a mí me da la sensación de que en el mundo de la gastronomía en general faltan más intermediarios, porque en el mundo de la restauración, fíjate que el producto, si bien se revaloriza cada vez más, el trabajo final del cocinero es el de defender su creación. Y ha de ser así porque es de lo que trata un espacio gastronómico en el que al final pues rige una manera de hacer o de entender el producto, ¿no? Sin embargo, los espacios como pueden ser Formaje u otros muchos proyectos dedicados a
visibilización del producto como tal, pues de alguna manera son los responsables de hacerle entender al cliente final cuáles son realmente los beneficios y cuál es la circunstancia de la que proviene ese producto, ¿no? Entonces, yo diría que, ya te digo, no solo Formaje, sino cualquier espacio realmente creado para dar valor y para visibilizar y para acercar al consumidor final. Yo siempre digo que la única manera de asegurar la supervivencia de la artesanía en general es consumiéndola, ¿no? Es apoyando es la única manera de promover su estancia en el tiempo, porque la gastronomía de otra manera no es viable si no se consume, ¿no? Entonces, claro que creo que bueno, pues que son necesarios más espacios, o creo que hacemos una buena labor en Formaje, pues acercándole al consumidor final no solo las historias, sino el trabajo y la enjundia cultural que hay detrás de los productos con los que trabajamos, básicamente. Es un poco nuestra misión, ¿no? Vale, perfecto. Y también esta pregunta quería dirigiros a vosotros, ya que cada uno ya ha dado un poco vuestra visión. ¿Qué recomendaríais a los futuros jóvenes talentos para que vean que, además de este tipo de eventos, que emprender en gastronomía no siempre tiene por qué ser... Es verdad, tenemos a Luis en tema restauración, tenemos más productos como Lucía y Clara, también la parte investigadora, la parte de empresa. ¿Cómo recomendaríais a los futuros jóvenes talentos que la gastronomía es diversa? Hay diferentes modos de emprender y diferentes ámbitos. ¿Qué consejos les podéis dar o qué os hubiera gustado a vosotros antes de emprender en vuestras diferentes áreas que os hubieran dicho o ayudado? Si os parece, voy a empezar yo. Yo, por mi parte, creo que el talento es fundamental, pero yo no me considero, ¿no?, una persona que tiene talento, ¿no? Yo creo que soy una persona que me gusta trabajar, me gusta currar, y yo creo que eso es lo más importante para hacer cualquier cosa, porque una persona con talento, pero después si trabaja poco, ¿no?, o no tiene las actitudes adecuadas para ello, creo que no llegarán a nada. Entonces, por eso les digo a todos los jóvenes, ¿no?, que se formen, que intenten trabajar para crecer, ¿no?, y busquen un camino ya en el ámbito gastronómico que más les guste o que quieran hacer. Pero sobre todo, lo más importante para alcanzar un objetivo es el trabajo y, bueno, y desde la humildad, ¿no?, y ir creciendo e intentar, sobre todo, avanzar y hacer las cosas bien. Yo diría que se nos ha metido un poco en la cabeza a los jóvenes que muchas veces nos infravaloramos, porque somos jóvenes, porque tengo 20 años, ¿dónde voy yo? Yo creo que nos tenemos que quitar todas las creencias limitantes, a lo mejor que tenemos por ser jóvenes, y arriesgar un poco más, porque sobre todo somos nativos digitales, por lo menos los millennials, que somos los que somos ahora. Y yo creo que lo que no sabemos lo aprendemos, tenemos 1000 fuentes y muchos más recursos que teníamos antes. Entonces, como que darnos esas creencias, y al final, si no tenemos dinero, nos lo van a poner si nuestra idea es buena, y si trabajamos, somos constantes y tenemos las aptitudes, todo lo demás viene solo. Pero yo creo que quitarnos todas esas creencias limitantes es importante, y sobre todo en nuestras generaciones, y hacernos de valer. Bueno, yo voy a coincidir con mis compañeros porque me parece que es muy importante. Al final los conocimientos los puedes adquirir. La fuente ya la encontrarás, el momento ya la encontrarás, pero una cosa muy importante, que es lo que mantiene todo moviendo, es la actitud. Al fin y al cabo, la ilusión. Para mí, detrás de un proyecto es que solo hay esfuerzo, constancia, porque días buenos y días malos va a haber seguro, pero sobre todo muchísima ilusión. Y a mí un tema que me parece muy importante es que hay que, en parte, normalizar, ¿no?, que las cosas salgan mal. Porque siempre se habla en plan muy generalista de que las cosas van a salir mal, pero muchas veces sí que es verdad que cuesta dar la cara y decir, mira, pues a mí me han salido mal las cosas y pues no pasa nada. Verlo como una oportunidad de redireccionar, porque imagínate, a mí me gusta pensarlo como, imagínate si habría seguido trabajando en lo mismo otros 3 meses, pues menos mal que han salido mal las cosas, pero esta frase de cuando las cosas salen bien, bien, y cuando sale mal se aprende, muchas veces yo creo que es algo que cuesta, porque en ese momento lo que menos quieres es aprender, ¿no? Entonces yo creo que es importante, te tiras ese día, ese momento para, pues no sé, cada uno hacer lo que considere, pero sobre todo no olvidar nunca por qué empezaste, qué fue lo que hizo que te levantaras el primer día, qué es lo que a ti te saca de la cama, lo que hace que te brillen los ojos, y agarrándote a eso y manteniendo la ilusión del primer día,
puede salir mal todo lo demás, porque lo verdaderamente importante es pelearlo. Yo coincido mucho con lo que dicen los compañeros y añadiría, en esa reflexión final de Maitane, ahora añadiría la honestidad, ¿no? Tiene que estar muy claro para ti mismo por qué emprendes. Es decir, es legítimo querer emprender para hacerte rico, pero tienes que ser consciente de que a lo mejor no es el motivo correcto o va a ser lo que realmente te hunda cuando las cosas no salgan como crees que están saliendo, ¿no? Creo que tienes que ser consciente de que si emprendes es para lograr un efecto, para lograr un cambio o mejorar con tu granito de arena. Y si tú eres honesto contigo mismo, pues bueno, esos golpes, esas caídas van a ser menores, ¿no? Porque el objetivo es seguir contribuyendo cada día. Entonces yo lo que sí diría es que haya una reflexión profunda y honesta con uno mismo antes de emprender, el por qué lo hace y que siempre mantenga esa visión. Vale, y bueno, hemos hablado mucho también de la importancia de los alimentos y de tener en cuenta en el mundo de la gastronomía, en vuestra propuesta de valor, esa parte alimentaria o poner en valor los alimentos. Pero por otro lado, ¿qué creéis o qué papel creéis que juega el consumidor final o la ciudadanía en todas vuestras propuestas de valor? Al final, al igual que en otros ámbitos, se pone muy de hincapié o mucho foco en el cliente final, ¿cómo creéis que es diferente en el mundo de la gastronomía? Yo creo que es igual que en otros ámbitos, fíjate, en el mundo de la gastronomía, ¿no? Lo que pasa es que creo que en general, como consumidores, estamos muy saturados de propuestas de cualquier tipo, ¿no? Entonces, pues al igual que en otros ámbitos, en la gastronomía nos toca replantear el discurso y fortalecerlo de alguna manera, ¿no? Y empezar a pensar también, que para mí esto es muy importante, que el desarrollo de nuestras propuestas tienen que tener una validación no tanto de puertas para adentro, que pueden tenerlas y han de tenerlas, como de puertas para afuera. Y de puertas para afuera es donde está realmente el consumidor, a quien tu propuesta tiene la capacidad de cambiarle la vida, ¿no? Aunque solo sea en un pequeño ámbito, ¿no? de su rutina. Y al respecto del tema de la validación, pues me parece interesante, ¿no? Porque cuando los proyectos funcionan muy bien desde un punto de vista analítico, pero no tienen esa capacidad realmente de hacer un cambio de chip, ¿no? O de realmente afectar para bien en la vida del consumidor final, pues quizás son propuestas fallidas, ¿no? Y entonces esto a mí personalmente me parece interesante y como te digo, me parece que no solo afecta al ámbito gastronómico como al ámbito de bueno, cualquier proyecto puesto en marcha que al final, como bien decía Víctor, en base no tiene por qué tener otra finalidad que la de mejorar la vida de la gente, ¿no? En eso, por ejemplo, Lucía, tú habrás notado desde la parte sumiller y desde ahora tu nuevo rol, estás en contacto directamente con los productos y también con el cliente final. ¿Cómo notas lo que te transmite el cliente y la sensación que el aportarle tu valor con vuestra nueva propuesta? Yo creo que es algo que todos tenemos que tener en cuenta, y es que a los clientes al final también se le va educando. No, si te da echa la vista atrás, el cliente que hay ahora no es el que había hace unos años. Todo el mundo tiene acceso a Internet, todo el mundo tiene ya casi todo lo que se vende o todo lo que intentamos promover se puede encontrar en algún sitio o en otro, pero ahí está el valor de la persona. No es lo mismo que busques en Internet y te cuenten, pues en este caso, este vino es afrutado, amarillo y lo elabora tal bodega, a que una persona te cuente qué es lo que hay detrás. Es verdad que el precio, el valor quizás humanístico que hay detrás de cada alimento, de cada producto español, son personas al final. Yo siempre he dicho que un vino no es más que un reflejo fiel a quien lo elabora. Igual que, por ejemplo, Luigi puede decir con los agricultores que él trabaja o los pescaderos, se nota quién le pone cariño y quién le pone amor a su trabajo. Al final el producto se ve reflejado. Creo que es necesario, por ejemplo, en el mundo yo te hablo del mundo del sumiller, que estemos formados, que hablemos con los productores, porque no es lo mismo hablar de un vino cuando tú conoces a quien lo elabora, cuando conoces todo lo que ha pasado, desde que se recolecta la uva, desde que se planta el viñedo hasta que se embotella,
cuánto esfuerzo hay detrás. Eso al final se hace que el valor del producto se revalorice. Y siempre he pensado también mucho que está en nuestro poder el poder vender cosas de aquí, porque es muy fácil tener una carta de vinos, por ejemplo, en mi caso, donde tengamos vinos de todo el mundo. Pero en Aponiente, por ejemplo, apostamos por los vinos de la zona, apostamos tanto por los vinos generosos, por ejemplo, como por los vinos blancos. Hay vinos que son auténticos desconocidos para la gran mayoría que llega aquí, y que si no está en nuestras manos el decir, apostar y enseñar qué es lo que tenemos, normalmente siempre tendremos sota, caballo y rey. Y ahí lo que digo yo, que es de la educación, de que nosotros en nuestra mano está el poder de educar al cliente. Hay mucha gente que viene y dice, mira, es que a mí me gustan los vinos, me encanta la Verdejo o odio el Albariño, pero me encanta. Y también está ya la predisposición, ¿no?, del cliente, que dice, pero me encantaría probar algo de aquí de la zona. Y cuando te dan esa opción de quiero probar aquí algo de la zona, es donde tenemos que nosotros enseñar qué es lo que hay, qué es lo que podemos ofertar y darle valor a lo que tenemos aquí. Por ejemplo, yo te hablo de mi caso, de los vinos tanto españoles como de la provincia. Vale, perfecto. Pues para ir terminando, os quería preguntar o que me contaseis un poco más sobre la experiencia vuestra a la hora de desarrollar, no la idea, porque creo que todos habéis tenido en mente, como os habéis dicho muchas veces, esa idea o ese negocio en mente, pero luego la ejecución, sobre todo la parte que más suele costar es a la hora de elaborar, por ejemplo, un business plan o presentarlo también, como bien decía Luis, a inversores, a diferentes entidades públicas para que te lo financien. ¿Esa parte os costó? ¿Os costó poneros y creéis que es una parte esencial de la formación en gastronomía? Bueno, yo pienso que cualquier persona que quiera emprender algo, si, como ya hemos dicho todos, ¿no?, de alguna u otra manera, lo más importante son las ganas. También yo, por mi parte, bueno, tengo una empresa, como he dicho antes, ¿no?, pequeñita, la considero familiar, ¿no?, porque aparte de estar con mi mujer, creo que todos mis trabajadores, ¿no?, los consideramos ya familia. Pero creo que cada uno tenemos nuestra mente. No es lo mismo abrir un laboratorio, ¿no?, porque tiene un laboratorio que a lo mejor tiene que tener una inversión de, no sé, 200, 300, 400, 500.000 euros, y cada uno, ¿no?, en su aspecto tiene diferentes etapas, ¿no? En nuestra parte, que estoy de acuerdo también con la anterior pregunta con Lucía, yo creo que no, bueno, un cliente, ¿no?, que me pasó hace 3 días, me comentó que, bueno, es un cliente que viaja por toda España, ¿no?, y probó nuestro pan, un pan de masa madre, de la cremita de aquí de Chiclana, y flipó, ¿no?, en el sentido de decir, bueno, yo llevo comiendo durante muchísimos años de todos los sitios, no encuentro un pan bueno. Pues, ¿por qué? Porque estamos educando, ¿no?, bueno, ya lo sabemos, estamos educando a los clientes a que, pues, 3 barras a €1, pues está de lujo, ¿no? Porque, bueno, €1, 3 barras. Entonces, si tú de pequeño, ¿no?, la reflexión antes con los vinos que ha hecho Lucía, ¿no?, si tú de pequeño pruebas eso, pues al final es la educación, ¿no?, que ha dicho antes Maitana, Clara. En el tema nuestro, yo en las grandes superficies intento no comprar. ¿Por qué? Porque, bueno, eso está muy bien, está tal, pero al final creo que el consumidor lo que busca, aparte de, en mi caso, ¿no?, de hacer alguna creación de un plato, para mi parte, yo lo que pienso en que no tengo que estropear un producto. O sea, hago una salsa buena, un buen fondo, un buen criterio, pero lo que no quiero es estropear el producto. Entonces, pues, hablando de las preguntas que has hecho antes, yo creo que lo más importante es que la educación que tengamos, que sobre todo en las grandes superficies, que son las multinacionales que tienen gran cantidad de dinero, pues son las personas o las empresas que deberían de ir un poco pensando en la calidad del futuro. Nosotros podemos hacer en nuestro ámbito muchísimas cosas, pero nosotros vamos a tener fuerza que se nos escuche, ¿no?, en este caso aquí, como en cualquier otro evento, pero lo más importante, que a lo mejor no tiene nada que ver lo que estamos hablando, pero quería decirlo, lo más importante, que al final nuestro granito de arena, pues se escucha a esas multinacionales, ¿no?, y se intente hacer
yo no he montado ciclos para ganar dinero. O sea, evidentemente me voy a buscar la vida y voy a ganar dinero, pero seguramente si hubiera buscado ganar dinero no me fuese ido de la empresa donde estaba, porque estaba súper cómodo, ganaba dinero y me desempeñaba. Yo abrí ciclo por otra apuesta personal y por eso a la anterior pregunta y las otras dos anteriores, que lo más importante de hacer todo esto es las ganas y sobre todo que para abrir una empresa no hay que pensar en ganar dinero, lo que al final es las ganas que tú le pongas y sobre todo intentar cambiar, no cambiar el mundo, pero intentar hacer las cosas tú bien para que los demás intenten hacer las cosas mejor. Incluso nosotros en Ciclo pensamos que hacemos muchas cosas mal, pero intentamos ir pues avanzando simplemente. Yo creo que he hecho un rebujón de todas las preguntas, pero quería plasmarla antes de terminar. Yo es que estaba coincidiendo personalmente un montón con lo que estaba comentando ahora Luis. Yo siempre he pensado que no, a veces estamos como esperando a que vaya a haber una gran acción, una gran idea, que sea lo que cambie el mundo, pero el cambio es imperfecto, es decir, nunca va a haber algo que logre un cambio perfecto y además para mañana, que es como solemos querer las cosas, ¿no? Sino que va a ser la suma de todas las pequeñas acciones que vamos haciendo todos y cada uno de nosotros en nuestra día a día. Estaba comentando sobre el tema de los precios. Yo siempre he pensado que cuando un cliente se va por el precio, luego pues que va a volver por la calidad, por el servicio, por los valores, por una manera distinta de hacer las cosas. Pero si se va por esos temas, si se va por valores o por calidad, no va a volver por precio. Yo, por ejemplo, un valor muy importante, a mí siempre pues, me habría gustado aportar desde el campo de la medicina también a lo que sería todo el tema de la alimentación, que el tema de la nutrición personalizada y todo eso es algo que viene también para quedarse, pero sobre todo me parece muy importante que cuando tú emprendes, cuando decides arriesgarte, no es en absoluto porque vaya a ser un camino fácil. Yo no puedo estar más de acuerdo con todos los compañeros en que somos un poco locos, también en que nos gusta serlo, pero que es que la única manera de, siempre se habla de construir un futuro mejor, ¿no? Pero la única manera de construir un futuro mejor es cambiando nuestra manera de hacer las cosas. Sin cambiarlo, seguro que no vamos a lograr construir nada que sea diferente a lo que tenemos hoy en día. Pero ese cambio muchas veces no va a ser perfecto y eso también es importante saberlo, asumirlo y sobre todo, y para mí me parece muy importante, en las barreras que estaba comentando Ander en la pregunta, para mí una de las más grandes es el tema educativo, porque pensamos en emprender y siempre pensamos en lo grande, ¿no? En grandes multinacionales, en gente que pues, a veces puede dar la sensación de que nos queda como muy lejos. Pero también hay que recordar que muchas veces vivimos unas vidas tan caóticas y no nos damos cuenta que igual nuestro vecino ha tenido una idea y la ha llevado a la realidad. Igual no es tan visible, igual no es tan grande, pero igual es espectacular y también hay que valorizar eso y también hay que ya no solo visibilizarlo, ¿no? Pero por otro lado me parece muy importante apoyo, un apoyo real y también desde pequeños para encontrar qué es lo que te gusta y sobre todo porque yo personalmente me considero una persona muy afortunada de haber contado con el apoyo en casa, que siempre creyeron en mí y en el proyecto y gracias a eso es a lo que yo he podido creerla, a lo que yo he podido pelear, pero creo que hay que ser muy conscientes también de que hay personas que no cuentan con ese apoyo, que hay personas que no cuentan con esa suerte y bueno, yo siempre he pensado que está en manos de los que hemos tenido igual esa suerte, ¿no? O por lo menos yo en mi caso en casa, de poder intentar devolver y aportar, porque lo que no puede ser es que dedicarte a lo que te apasiona tenga que ser considerado una suerte. Yo, si me permite, Ander, voy a ser muy breve con el business plan y voy a hacer también una mención a una pregunta anterior que me ha parecido muy interesante. Sobre el business plan, bueno, yo cuando comencé creo que lo odiaba. O sea, siempre decías, esto no sirve, ¿cómo vas a intentar prever el futuro a 5 años? Esto no tal. Creo que sí que es importante para al menos poner sobre el papel las ideas, ordenarlas y tener una pequeña estructura básica de lo que es tu proyecto, lo que esperas de él. Luego va a ir evolucionando, pero al menos tienes una base de la que partir. Miedo ante ello no lo ha hecho nunca, pues como todo. Ninguno de nosotros hemos comenzado haciendo a lo que nos dedicamos, pero bueno, sí que creo que es una figura que hay que conocer, ir trabajando y apoyarse en ella. Y luego mucho más interesante que el business plan, sobre lo que hablábamos de la comunicación, de lo que exige el cliente y lo que se ve en hostelería. Yo creo que en hostelería y en alimentación hay una gran ventaja y es que el nivel de negocio independiente comparado con marca de restauración
es muy bajo, ¿no? Es decir, mucho más negocio independiente y también muchas más tiendas de boutique que grandes marcas. Esto lo que permite es que haya una comunicación directa entre el hostelero y la marca con el cliente y haya una nota de pedagogía casi en el cliente, ¿no? Es decir, el hostelero puede defender ese proyecto de kilómetro cero. El hostelero puede educar en que, oye, un producto de verdad y de calidad tiene este precio. Y el cliente al final lo valora, lo entiende y lo acepta. O sea, está aquí clara, pero es que voy a aprovechar para decirlo porque es un caso que yo siempre digo. O sea, dentro de esa Formaje es una tienda con cientos de referencias, 70% son producto nacional. Tienen una cantidad enorme de productos de productores muy, muy pequeñitos que gracias a un tipo de tienda así, pues bueno, uno entiende la historia que hay detrás, el esfuerzo que hay detrás, la calidad, que a veces la olvidamos porque la gran industria al final aspira a un alto volumen con un precio muy bajo, y como cliente te educan, ¿no? Y entiende lo que es la calidad, lo que es el precio y lo apoya. Entonces yo creo que emprender en hostelería también es eso, ¿no? Es aportar, además de un buen servicio y un buen producto, es aportar educación. O sea, todos los que estamos aquí estamos trabajando de alguna manera, más directa o más indirecta, pero un poco por esa sostenibilidad, un poco por ese apoyo a lo local. Y al final, tener un proyecto en la alimentación te permite comunicar con tus acciones, además de con tus palabras. Sí, súper de acuerdo, Víctor. Y una única cosa, y es verdad que al final el tema de la formación empieza por la formación de los propios equipos, ¿no? Porque al final, pues el equipo como extensión de uno mismo, a la hora de defender el proyecto y sus cimientos, digamos, son los primeros que tienen la capacidad muchas veces de hacer que ese mensaje llegue a quien tiene que llegar, ¿no? Y me parece importante esto dentro del planteamiento de los negocios, ¿no? El tener siempre en cuenta bueno, pues el papel fundamental que juegan cada uno de los componentes de la empresa para hacer llegar a buen puerto la idea, ¿no? Que muchas veces, pues para que precisamente no se quede solo en idea, y un poco también al hilo de esto que comentabas al respecto de la parte más financiera de la empresa, pues yo no creo que tener una educación financiera sea un requerimiento base para poner en marcha un proyecto o para emprender, pero sí que es verdad que la viabilidad económica de los proyectos es lo que hace que puedan sobrevivir las buenas ideas, ¿no? Entonces, si bien es cierto que quizás no es necesario que tú mismo tengas ese background, o esa educación financiera, rodearte de gente que desde su consejo, desde su experiencia, puedan de alguna manera paliar esa falta de experiencia que tú puedas tener, lo veo realmente importante precisamente para que la buena idea que has tenido se mantenga en el tiempo, ¿no? Vale, perfecto. Pues vamos a ir finalizando ya. Vamos a poner alguna pregunta del público si queréis, para que no sean siempre las mías, y así también podéis saber qué opina la gente, qué inquietudes han tenido y también pues que se sientan partícipes. En ese sentido, queríamos recordar a toda la gente, una vez habéis hecho las preguntas, que vamos a pediros que si queréis proponer o dar visibilidad a otros jóvenes talentos, al igual que habéis visto en esta iniciativa y en las próximas que se van a realizar, pues bueno, que podéis proponernos a través del... Luego os mostraremos en pantalla un código QR, podéis hacérnoslo llegar a nosotros mismos y bueno, también esto consiste en este tipo de serie de webinars para poner en valor a los jóvenes. Veis ahora mismo en pantalla el código QR y simplemente os agradeceríamos y creemos que hay, además de todos los que vamos a mostrar en nuestra serie de webinars, muchos jóvenes talentos en el mundo de la gastronomía que bueno, merecen ser escuchados y como modelos para otros jóvenes. Y finalmente también dar gracias al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Basque Culinary Center, que al final gracias a este tipo de iniciativas nos permite visibilizar a este tipo de talentos y nos permite también seguir haciéndolos. Vamos a poner las preguntas vuestras del público. Bueno, Ander, no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que sí que para cerrar podría ser buena idea, y hay un espectador que nos transmite una inquietud, ¿no? Y es en este caso es alguien que tiene una amplia formación empresarial, nos dice, pero también una amplia pasión por la cocina. Y entonces, ¿qué consejo le darían nuestros ponentes para intentar, ¿no?, abrir un restaurante o empezar esa experiencia laboral en el mundo gastronómico? Que yo creo que podría ser como una bonita forma de terminar, ¿no? Una palabra de aliento desde nuestros
ponentes a estas personas que están a punto de empezar o que tienen ganas de emprender en este sector? Vale, si queréis a modo de ronda relámpago, cada uno que piense un mini consejillo en un minuto para esa persona, y también aprovechamos y podéis aprovechar vosotros también como cierre del evento. Yo voy a entrar aquí y voy a hablar del poder que para mí tiene la intuición. La verdad es que creo que la intuición va muchas veces en contra de la lógica empresarial y está fuera de análisis, pero para mí juega una parte fundamental en el desarrollo de proyectos y de modelos exitosos. Creo que si tienes la intuición de que algo puede llegar a funcionar o que puede llegar a tener lugar en el mercado, merece la pena intentarlo, independientemente de que no haya avisos o que no se haya ni siquiera probado previamente. A veces, en este sentido, la falta de referentes es positivo, ¿no? Porque significa que quizás nadie lo ha intentado antes o que a nadie se le ha ocurrido, ¿no? Entonces, para mí, el tener siempre presente la intuición es importante, la verdad. Vale, si quieres, he visto que Lucía, que tienes el micro desactivado, por ejemplo, o Maitane. Yo le recomendaría, yo es cierto que, por ejemplo, yo tengo 2 socias y mi vida laboral es un poco frenética. Entonces, sí es cierto que en este caso creo que es lo mejor de ayudarte, ¿no? De rodearte de gente que te pueda aportar, te pueda hacer la vida mucho más fácil y que te pueda ir ayudando. A mí, por ejemplo, ellas son las que se encargan del tema de papeleo. Yo empecé, sí que es verdad que yo estaba metida con ellas, pero por motivos laborales me es imposible, ¿no? El poder estar hablando con el gestor o hacer diferentes papeleos de los que tocan. Cada una ha cogido un rol y bueno, y creo que esa diversificación a la hora del trabajo es lo que a nosotras nos ha ido genial. Sí que es verdad que si le gusta tanto la gastronomía y que aunque no sea lo suyo, sí que intentaría, porque claro, te gusta la cocina, pero no todo el mundo sabe lo que hay detrás de que te guste la cocina, a ser cocinero las 24/7 y montar un negocio. A lo que le digo, ¿no? Que se rodee de gente que sienta el proyecto como lo sienta él, y que busque gente que tenga ganas de aprender, de impulsar y de cumplir el sueño de montar algo. Vale, perfecto. Y sí, espera, perdona, Víctor. Teníamos otra pregunta que nos acaban de hacer de tema de financiación, que si querés, ya que aprovechamos, nos la contestas tú y damos paso a la pregunta. Sí, nos están preguntando por alguna recomendación a la hora de buscar inversores, si les costó mucho conseguir el capital inicial para montar estos negocios, un poquito por ahí. Vale, si quieres, Víctor, háblanos un poco más tú desde el ámbito financiero, en este caso empresas más tecnológicas, y podemos también, pues bueno, Maitane, que tiene la otra visión, o Luis la más de restauración, y Maitane igual más la parte investigadora o bueno, más de ese tipo de negocios, si queréis. Sí, bueno, la financiación al final tiene varias vertientes. Está la pública, que nos hablará mejor Maitane ahora. Está el crédito financiero, ¿no? Que yo creo que es lo que comenta Luis. Y luego están los inversores privados. Hay que entender que un inversor privado al final tiene unos objetivos que son un retorno, y eso lo tienes que tener muy claro. Es decir, cuando tú ya admites un tipo de inversión con este tipo de condiciones en tu empresa, tu objetivo tiene que ser que la valoración suba y que en algún momento ese inversor pueda salir, o por una recompra o porque vendas la empresa. Entonces, ojo con la inversión también que buscamos, con qué tipo de inversor, porque ya está condicionando el sentido y el devenir de nuestro proyecto.
si queremos este tipo de inversor, antes de ir a ellos, y esto enlaza un poco con la pregunta que habían hecho antes, el consejo que yo le daría a esta persona que está pensando, que no se paralice por análisis, pero eso sí, que empiece lo antes posible, pero de poco a mucho. Es decir, si es capaz de entrar en la cocina de algún tercero y hacer una marca virtual desde esas instalaciones, o incluso rentar una dark kitchen, algo parecido, antes de abrir su propio local, pues va a poder probar una experiencia real, va a poder tener unas métricas y validar esa hipótesis de ese producto en el mercado, y ya cuando hay métricas ya es mucho más sencillo acercarte a un inversor. Porque a un inversor privado tú le tienes que demostrar que tienes ahora mismo 10 y que con sus recursos vas a llegar a 100. Pero para eso tienes que tener 10. Es decir, si partes de cero, en España es muy complicado ese tipo de capital riesgo que a no ser que tenga una trayectoria previa muy exitosa, apueste por una idea, ¿no? Sin ningún tipo de métricas. Por eso, enlazando con el otro consejo, es importante ejecutar pronto. No perfecto, pero pronto para intentar ir viendo ya alguna validación del mercado. Bueno, a mí un tema que me parece súper importante y es como muchísimas veces, claro, pensamos en el tema de emprender, ¿no? Y muchas veces dices, vale, tengo una idea, quiero hacerla a la realidad. Y la primera pregunta que te haces es, bueno, ¿y yo qué hago ahora, no? Porque, o yo por lo menos en mi caso, pues hasta ese momento no había tenido ninguna formación en qué podías hacer, qué ayudas podías solicitar. Entonces mi consejo en el tema financiación iría a ese estilo, porque muchas veces por un papelito que te ha faltado, se puede montar un lío increíble. Entonces yo animaría mucho a rodearse de gente que sabe, y como consejo yo quería compartir un consejo que me dieron a mí y bueno, es de los mejores que me han dado, y me dijeron que hay que saber un poco de todo, pero sobre todo tienes que saber un poco de todo en el sentido de para poder distinguir si el trabajo que recibes está bien o mal hecho. Es decir, en algún momento determinado de la idea de convertirlo en realidad vas a tener que delegar sí o sí. Y por tanto es imposible llegar a saber todo de todo, ¿no? Y por eso es importante lograr discernir esa capacidad para saber si está bien o está mal o hay que mejorar y dónde. Y en ese aspecto me parece muy importante también que, a mí por lo menos me parece maravilloso admitir el propio desconocimiento, ¿no? Decir, no sé, qué bien es rodearse de gente que sí sabe sobre ese ámbito y no sobre todo, y qué bien es escuchar y qué bien es aprender, porque al fin y al cabo es la única manera de crecer. Y sobre todo sí que animaría a la gente a encontrar lo que les guste, a que no les falte ilusión, pero que tampoco pierdan ese pues, punto de realismo, diríamos, ¿no? Pero muchas veces, cuando tienes por muy buena que sea la idea, es posible que te digan que no, y muchas veces la primera respuesta que te van a dar siempre va a ser que no, pero yo sí que animaría cuando realmente crees en algo. Para mí, por ejemplo, yo cuando abrí la empresa, pues siempre sabes que existe un riesgo, eres muy consciente de ello, ¿no? Pero para mí lo menos importante, fijaos, era si salía bien o si salía mal. Porque, pues bueno, puede ser que el proyecto no funcione, ¿no? Pero todo lo que has aprendido, todo lo que has vivido, la gente que has conocido, eso es algo que yo me llevo que no tiene precio. Y yo creo que simplemente por eso, cuando es lo que hace que te brillen los ojos, yo solo os diría que merece la pena. Vale, perfecto. Y bueno, por terminar un poco, Patricia, ¿qué dirías a una persona que le interesaría emprender en el mundo o llevar esa carrera investigadora? Al final, ese consejo que le podrías dar o para finalizar. La cosa es que el mundo de la ciencia está muy complicado en España y todo el mundo lo sabe. Entonces, emprender una carrera de investigación en ciencia y cocina sin ánimo de lucro es un poco complicada. Pero yo creo que ahora se están abriendo muchas universidades, por ejemplo, de ciencia y cocina, donde van a querer abrir centros de investigación. Muchas empresas están buscando un perfil también ciencia y cocina, porque se han dado cuenta que a lo mejor a un tecnólogo le falta esa sensibilidad con los alimentos. Entonces, creo que ahora se abren muchísimas puertas en el mundo de la divulgación, de la formación, de investigación en las nuevas universidades, en la industria alimentaria, y ya si no en España, fuera de España, pero sobre todo aquí en España, creo que ahora es el auge de todo esto, y aunque cueste sin ánimo de lucro hacer investigación, creo que hay un nicho de mercado que se está abriendo que es enorme, y sobre todo en este perfil de persona que ahora está súper demandado, tanto por el sector público como por el sector privado. O sea, que no limite eso de que todo el mundo le dicen en España no se invierte en ciencia, que no sea una limitación, porque al final no es eso, y vas a acabar, encontrando trabajo y rifándote. No porque me pasa a mí, pero porque es un nicho de mercado que está en aumento. Pues esperemos que muchos jóvenes y jóvenes talentos te hayan escuchado y tomen nota, al igual que a todos vosotros.
Una vez más, daros las gracias a todos los que habéis asistido, tanto por vuestra parte como jóvenes talentos emprendedores y como los asistentes que nos han estado escuchando. Una vez más, gracias al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por estas jornadas que, como veréis, seguiremos haciendo en diferentes ámbitos. Y nada, os esperamos ver a todos y lo dicho, una vez más, recomendar a jóvenes talentos y podéis contactarnos para los próximos webinars y eventos.